Hola a todos. Hoy vamos a trabajar un problema aplicado de las matemáticas relacionado con el aterrizaje de los aviones. En particular estamos interesados en hallar la distancia en la cual un avión debe empezar a descender para tener un aterrizaje seguro. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra área de trabajo para resolver ese problema. Bueno, ahora pasamos a describir el modelo y a resolver este mismo para nuestro problema del avión. La trayectoria que va a hacer el avión está descrita por esta gráfica de posición en el eje X contra posición en el eje Y está descrita por esta curva, que es la curva de esta función Px. ¿Sí? Esta variable h es la altura inicial a la cual va a empezar el descenso del avión y esta distancia L va a ser la distancia a la cual el avión debe empezar el descenso. Particularmente estaremos interesados en esta distancia, es la variable que vamos a buscar resolver. Listo. Entonces, posteriormente vamos a encontrar condiciones para la velocidad y la aceleración de nuestro movimiento, y para eso necesitamos que nuestra ecuación no dependa del movimiento en X, sino del tiempo. Entonces, para esto pues es sencillo resolverlo, dado que este movimiento será un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, y recordamos que la ecuación de movimiento para ese movimiento rectilíneo uniforme es la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. En este caso la distancia tiene un corrimiento de L porque iniciamos en L. Despejando obtenemos que nuestra posición va a estar descrita por L menos la velocidad horizontal por el tiempo. ¿Sí? Así obtenemos que la posición en el eje Y va a ser una función de la velocidad horizontal y del tiempo. Esto no nos funciona porque queríamos que solo fuera una función que dependiera del tiempo. Entonces, para eso vamos a imponer algunas condiciones que nos ayudarán a resolver este inconveniente. Entonces, lo primero va a ser que la velocidad horizontal va a ser constante. Entonces, esto de una vez nos soluciona este inconveniente porque nos deja solo esta ecuación en términos del tiempo. Y la segunda va a ser que en valor absoluto la aceleración vertical va a ser menor o igual que una constante que es bastante más pequeña que el valor de la gravedad. Digamos que en principio estas condiciones podrían verse como, digamos, un poco artificiales en el sentido de que nos ayudan a solucionar fácilmente el problema, pero también tienen que ver con el movimiento en la vida real. Estas condiciones nos van a proporcionar la información de que este aterrizaje va a ser un aterrizaje, digamos, tranquilo, sin turbulencias, va a ser de alguna forma controlado. Y por último, la ecuación que describe nuestro modelo lo vamos a hacer con una cúbica, un polinomio de grado 3, que juntándolo con este resultado obtenemos que la variable t se ve de esta forma. Ahora pasamos a aplicar las condiciones iniciales que había mencionado anteriormente. Entonces, para ser precisos, tenemos 4 condiciones. Una condición, o sea, tenemos 2 condiciones en el tiempo t igual 0 y otras 2 condiciones en el tiempo total del movimiento. Entonces, la primera condición es que en el tiempo 0 la altura es h, como vimos anteriormente. Reemplazando nuestra ecuación obtenemos esta, que la llamaremos asterisco. Por otro lado, tenemos una condición sobre la velocidad inicial en el eje Y, que va a ser 0 porque en ese momento nos lleva pues, velocidad en el eje vertical. Para hallar la velocidad es necesario que usemos la regla de la cadena, dado que tenemos una composición de funciones. Entonces, justamente la derivada va a ser este 3 sale del exponente, nos quedará este quieto y nos saldrá el término de la menos velocidad horizontal que se va a ver reflejado acá en este factor común. Lo mismo acá, nos sale el exponente que había antes, este quieto, por la velocidad horizontal, y este simplemente nos sale el término de la velocidad horizontal. Entonces, aplicando que en el tiempo 0 la velocidad vertical es 0, obtenemos esta ecuación que tiene que ser 0. Claramente la velocidad horizontal no puede ser 0 porque si no, no habría movimiento. Por lo tanto, concluimos que este pedazo de la ecuación tiene que ser 0, de lo cual obtenemos doble asterisco. ¿Sí? Ahora, para aplicar las siguientes condiciones necesitamos hallar el tiempo total del movimiento. Para esto usaremos el movimiento en el eje horizontal, dado que ya sabemos que la velocidad está fija. Entonces, el tiempo total será x final menos x inicial sobre la velocidad, lo cual nos dará menos L sobre menos la velocidad, que es L sobre la velocidad. ¿Sí? Aplicando esto, claramente cuando termine el movimiento, pues la posición será 0, por lo tanto tenemos posición en el tiempo total igual a 0, lo cual nos da, aquí se nos cancelan estos términos, y nos queda simplemente la d sola igual a 0, es decir, esa constante de 0. Y por otro lado, la velocidad en el tiempo total
el avión ya estará detenido, por lo tanto tenemos que la velocidad también debe ser igual a 0. Al igual que aquí, entonces nos queda evaluado el L menos L, se nos cancela este y nos queda C por menos Vx debe ser igual a 0. Pero como la velocidad horizontal no es 0, obtenemos que C es igual a 0. Así, reemplazando que D y C son 0 en asterisco y en doble asterisco, obtenemos estas nuevas ecuaciones. AL cubo más BL cuadrado igual a H y 3AL cuadrado más 2BL igual a 0. Este es un sistema de ecuaciones 2×2 que resolvemos fácilmente y obtenemos los valores de las constantes para este problema en particular. Precisamente obtenemos que A vale menos 2H por L cubo y B vale 3H sobre L cuadrado. Entonces, reemplazando nuestra ecuación de movimiento, pues nos da menos 2H sobre L cubo por L menos Vxt al cubo más 3 veces H sobre L cuadrado por L menos Vxt al cuadrado. La ecuación de velocidad también ya la teníamos, reemplazamos. Y por último, queremos aplicar nuestra última condición sobre la aceleración, que la teníamos controlada en valor absoluto por una constante. Entonces, para eso, hallamos de nuevo la derivada de la velocidad, que es por definición la aceleración, y nos queda entonces de nuevo este 2 viene a multiplicar acá usando la regla de la cadena, y nos falta la derivada interna, que sale un factor de menos Vx, pero como tenemos menos Vx por menos Vx, nos va el menos y nos queda Vx cuadrado. Y lo mismo pasará con este, también nos saldrá el factor de Vx, menos Vx. Así obtenemos que la aceleración es 6 veces la altura por la velocidad horizontal al cuadrado sobre L cuadrado por este término como de espacio. Listo. Entonces, por hipótesis, tenemos que el valor absoluto de la aceleración es menor o igual que esa constante k para cualquier t. ¿Sí? En particular, nosotros podemos coger el t de tiempo total recorrido, es decir, era Vx sobre L. Entonces, reemplazando en esta ecuación, obtenemos que el término que es central, y aquí este término se nos va a 0 y nos queda 1 por este término. Pero este término está lleno de constantes positivas. La altura inicial es positiva, la velocidad x al cuadrado es un número positivo y l al cuadrado también es positivo. Por lo tanto, nos queda simplemente esta condición, que es equivalente mandando este a multiplicar y este a dividir y tomando raíz, porque ambos todos son números positivos. Obtenemos que la raíz de 6 veces la altura sobre la constante por la velocidad tiene que ser menor o igual a L. Y esta era justamente la condición que queríamos, porque dados H, Vx y K, podemos obtener una restricción para cuando el piloto debería empezar a descender. Entonces, por último, aquí tenemos un ejemplo particular, donde tenemos que K es 860 millas por hora cuadrada, la altura es 6.63 millas y la velocidad horizontal es 300 millas por hora. Reemplazando simplemente estos valores aquí en esta desigualdad, obtenemos que la distancia horizontal tiene que ser mayor a 64.52 millas. Entonces, esta debe ser como el límite donde el piloto debe empezar a descender para tener un aterrizaje seguro.